Jake Morrison se limpió la grasa de las manos en sus pantalones de trabajo, ya sucios. Estaba agachado en un estrecho túnel de mantenimiento en la estación Yan, intentando arreglar un filtro de aire defectuoso por tercera vez esa semana. El metal estaba frío contra su espalda y el olor a aire reciclado y aceite de máquina le llenaba la nariz. Así era su vida, día tras día arreglando cosas que se rompían, solo para que se volvieran a romper. Llevaba 3 años trabajando en la estación. 3 años con la misma rutina. Despertar, tomar café del dispensador que siempre lo calentaba demasiado, arreglar lo que estuviera roto, almorzar solo en la cafetería, arreglar más cosas, dormir y repetir. Jake tenía 28 años, y a veces se sentía como si ya estuviera jubilado, simplemente viviendo sin vivir realmente. El comunicador de su cinturón vibró. Jake lo ignoró al principio, concentrado en reconectar un cable que se resistía, pero volvió a zumbar. Con más insistencia, con un suspiro, salió del túnel y miró la pantalla. El mensaje le hizo fruncir el ceño. No era de su operador habitual, la mujer que siempre parecía medio dormida cuando le asignaba tareas. Este mensaje era solo de texto, y el remitente figuraba como el mando de la estación. Eso nunca ocurrió. El mando de la estación no contactaba directamente con los trabajadores de mantenimiento. Tenían supervisores para eso. Jake Morrison, presentate en la base de atraque 7 inmediatamente. Esto no es opcional. Jake leyó el mensaje 3 veces, intentando averiguar si era una broma. Tal vez alguno de los otros mensajes lo estaba molestando, pero el código de autenticación al final parecía real. Agarró su bolsa de herramientas y comenzó a caminar hacia las plataformas de atraque, pensando en las posibilidades. ¿Había hecho algo mal? ¿Había una emergencia? ¿Lo estaban despidiendo? La plataforma de atraque 7 estaba al otro lado de la estación. Casi 20 minutos de caminata por pasillos que parecían todos iguales. Jake se cruzó con otros trabajadores que lo ignoraron, perdidos en sus propios mundos. La estación Ion era una pequeña instalación que orbitaba un planeta que se dedicaba principalmente a la exportación agrícola. Nunca ocurría nada emocionante allí. Por eso Jake había aceptado el trabajo en primer lugar. Tras crecer en la Tierra, en una ciudad abarrotada, anhelaba paz y tranquilidad. Cuidado con lo que deseas, pensó. Al llegar a la plataforma de atraque 7, Jake se detuvo en seco. Había una nave atracada allí, diferente a todo lo que había visto. La mayoría de las naves que llegaban a la estación Huseyon eran cargueros. Cuadrada y práctica, esta nave parecía como si alguien hubiera tomado mercurio líquido y le hubiera dado forma de pájaro. Brillaba bajo las luces de la plataforma, y partes de ella parecían cambiar de color mientras la observaba. 2 figuras estaban de pie en la entrada de la nave. Llevaban una armadura que parecía fluir como el agua, cambiando de plateado a azul y morado. Eran altos, más altos que cualquier humano que Jake hubiera visto, y sus rostros estaban ocultos tras cascos sin rasgos distintivos. «¿Jake Morrison?», preguntó uno de ellos. La voz provenía del casco, pero sonaba extraña, como si la estuvieran traduciendo de otro idioma. «Soy yo», dijo Jake, con la boca repentinamente seca. «¿De qué se trata esto? Ven con nosotros. La reina te ha llamado». Jake casi rió. «¿La reina? ¿Qué reina? Creo que te has equivocado de persona». El guardia no se movió. «No hay duda. Eres Jake Morrison, técnico de mantenimiento, nacido en la Tierra, asignado a esta estación hace 3 años. Eres a quien buscamos. ¿Pero por qué querría verme una reina? Solo arreglo cosas. No soy nadie importante. No nos corresponde a nosotros explicarlo. ¿Vendrás voluntariamente o debemos usar otros métodos?» La forma en que lo dijo el guardia hizo que Jake pensara que otros métodos no serían agradables. Miró alrededor de la plataforma de atraque, casi esperando ver cámaras grabando un espectáculo de bromas, pero no había nada más que la extraña nave y los 2 guardias esperando pacientemente. ¿Puedo al menos saber de qué reina estás hablando? La reina Sapira del Imperio Valoran. Jake sintió que le temblaban las rodillas. El Imperio Toran. Incluso en una estación remota como Ion, todos conocían ese nombre. Los Toran controlaban cientos de sistemas estelares. Poseían una tecnología que hacía que la ciencia humana pareciera niños jugando con juguetes. Eran la civilización más poderosa de la galaxia conocida. Y su reina quería verlo. Un mantenimiento. Un trabajador de la Tierra que pasaba sus días cubierto de grasa y aceite de máquina. «Debo estar soñando», murmuró Jake. «No está soñando.
Hemos viajado 6 días para llegar a esta estación. La reina no hace peticiones a la ligera. Vendrás ahora mismo. No era realmente una pregunta. Jake siguió a los guardias a la nave, con su bolsa de herramientas aún colgando del hombro porque había olvidado dejarla. El interior de la nave era aún más impresionante que el exterior. Las paredes parecían brillar con una luz tenue, y el suelo se sentía cálido bajo sus pies. Todo era liso y curvo, sin bordes afilados ni costuras visibles. Una mujer esperaba en lo que Jake supuso que era el camarote principal. Tenía la piel violeta y el cabello plateado que flotaba alrededor de su cabeza como si estuviera bajo el agua. Sus ojos eran grandes y oscuros, y cuando miró a Jake, él sintió que podía ver a través de él. «Señor Morrison», dijo en un inglés perfecto, «soy la embajadora Lyra. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir». Jake se sentó en una silla que se ajustó al instante a su cuerpo. Era lo más cómodo en lo que se había sentado jamás. «No entiendo qué está pasando», dijo. «¿Por qué estoy aquí? Ha sido citado para comparecer ante la reina Sapphira. Ha hecho una afirmación sobre ti que debe ser verificada. No tengo permitido dar más explicaciones hasta que lleguemos a la corte imperial. La corte imperial que está en el espacio de Valoran, a semanas de distancia, 6 días a través de nuestras rutas hiperespaciales. Partimos de inmediato. Te sugiero que te pongas cómodo». La nave despegó antes de que Jake pudiera protestar. A través de una ventana que apareció en la pared, vio cómo la estación Yan se encogía hasta convertirse en un pequeño punto. Luego, nada en absoluto. Saltaron al hiperespacio y las estrellas del exterior se convirtieron en largos rayos de luz. Jake permaneció sentado en silencio, atónito, un buen rato. Lyra lo dejó solo, lo cual agradeció. Necesitaba tiempo para pensar. Tenía que ser algún tipo de error. Las reinas no convocaban a trabajadores de mantenimiento al azar. Tal vez lo había confundido con otra persona, alguien importante que casualmente tenía el mismo nombre. Pero si eso fuera cierto, ¿por qué los guardias conocían tantos detalles sobre él? Su lugar de nacimiento, su asignación, cuánto tiempo llevaba en la estación. Definitivamente lo habían estado buscando específicamente. Durante los días siguientes, Jake intentó obtener respuestas de Lyra. Ella lo visitaba a diario en las habitaciones que le habían asignado, que eran más grandes que todo su apartamento en la estación. Le enseñó las costumbres básicas de Toran y cómo dirigirse correctamente a la realeza. Pero cada vez que preguntaba por qué la reina quería verlo, Lyra solo respondía que se lo explicarían cuando llegaran. «¿Puedes al menos decirme si estoy en problemas?», preguntó Jake al cuarto día. Lyra reflexionó. «No estás en problemas en el sentido que te refieres. No has cometido ningún delito ni ofendido a nadie. Pero tu presencia ha creado una situación que la reina debe resolver personalmente». «¿Qué clase de situación?» «Una que afecta a todo el imperio. Eso es todo lo que puedo decir». Jake pasó horas mirando por la ventana al hiperespacio, intentando recordar si alguna vez había conocido a alguien del Imperio Valoran. Tenía buena memoria, sobre todo para las caras, pero no recordaba haber visto nunca a un valorano en persona. Rara vez visitaban estaciones humanas, y cuando lo hacían, solían tratar solo con altos funcionarios. Al sexto día, Lyra llegó temprano a sus aposentos. «Nos acercamos al mundo natal de Victoria. Deberías ver esto». Jake la siguió hasta la plataforma de observación. Lo que vio lo dejó sin aliento. El planeta era de una belleza indescriptible. Los continentes estaban cubiertos de ciudades que parecían haber sido cultivadas en lugar de construidas, con torres que se elevaban en espiral hacia las nubes. Los océanos brillaban con colores para los que Jake no tenía nombre, y alrededor del planeta había anillos, pero no anillos de roca como Saturno. Estos anillos brillaban con energía, creando auroras que danzaban en la atmósfera superior. «Eso es Toria Prime», dijo Lyra, «el corazón del imperio, y allí está el Palacio Imperial». Señaló una estructura tan enorme que Jake podía verla desde el espacio. Cubría un continente entero con agujas que se elevaban hacia el cielo y cúpulas que captaban la luz del sol como joyas. «¿Cuánta gente vive allí?», preguntó Jake. «El complejo del palacio alberga a más de 10 millones de seres. Solo el personal de la reina cuenta con miles de personas». Jake sintió náuseas. Lo que sea que le aguardara en ese palacio, era algo completamente superior a todo lo que había experimentado. Era técnico de mantenimiento. Arreglaba filtros de aire y reparaba fugas en el casco. No tenía nada que hacer allí. La nave descendió por la atmósfera. A medida que se acercaban al palacio,
Jaque pudo ver jardines que parecían desafiar la gravedad, con cascadas que fluían hacia arriba y árboles que brillaban con luz interior. Plataformas de aterrizaje salpicaban los terrenos del palacio, y una de ellas estaba claramente destinada a visitantes importantes. Estaba rodeada de guardias con armadura ceremonial. «Embajadora Lyra», dijo Jaque mientras se preparaban para aterrizar. LR lo miró con algo que podría haber sido compasión. «Te encuentras en una situación que cambiará tu vida para siempre. La reina ha hecho una declaración sobre ti. Mañana comparecerás ante la corte imperial para escucharla. Hasta entonces, estás bajo la protección de la corona. Nadie puede hacerte daño. ¿Por qué querría alguien hacerme daño? Por lo que la reina ha declarado. Porque representas el cambio, y el cambio siempre asusta a quienes se benefician de que las cosas sigan igual». La nave aterrizó. Guardias con armaduras ondulantes la rodearon de inmediato. Jaque cogió su bolsa de herramientas por costumbre, y entonces se dio cuenta de lo ridícula que parecía. Estaba a punto de encontrarse con el gobernante más poderoso de la galaxia, y llevaba una bolsa llena de llaves inglesas y alicates. Dejó la bolsa atrás. El LR lo condujo fuera de la nave y al palacio. Los pasillos eran lo suficientemente anchos como para que circularan vehículos, y los techos eran tan altos que Jaque apenas podía verlos. Obras de arte de 1000 mundos adornaban las paredes. Pasaron por cámaras donde seres de especies que Jaque no pudo identificar realizaban negocios en idiomas que no entendía. Finalmente, llegaron a unas puertas enormes. Había guardias a ambos lados, sus rostros ocultos tras cascos. «Sus aposentos están por aquí», dijo Lyra. «Descansen esta noche. Mañana se les explicará todo». Las puertas se abren para revelar habitaciones más lujosas de lo que Jaque hubiera imaginado. Pero él apenas se dio cuenta. Su mente corría, intentando prepararse para lo que fuera que viniera. No podría haberse preparado. Nada podría haberlo preparado para lo que la reina Sapira declararía al día siguiente. Jaque apenas durmió esa noche. La cama de sus aposentos era demasiado blanda. La habitación estaba demasiado silenciosa. Y su mente no dejaba de darle vueltas a las preguntas. Cada vez que cerraba los ojos, imaginaba los peores escenarios. Tal vez la reina pensó que había robado algo. Tal vez había infringido alguna ley sin saberlo. Tal vez todo esto era una forma elaborada de arrestarlo por un crimen que no recordaba haber cometido. Al amanecer, llegaron los sirvientes con ropa para que se la pusiera. Las prendas estaban hechas de una tela que parecía cambiar de color con la luz, pasando del azul intenso al plateado. Le quedaban perfectas, lo cual era extraño porque nadie lo había medido. Los sirvientes lo ayudaron a vestirse y luego se fueron sin decir palabra. El LR llegó poco después. Su expresión era seria, más seria de lo que Jaque había visto antes. «Es hora», dijo. «Recuerda lo que te enseñé. Inclínate cuando estés a la distancia adecuada del trono. Dirígete a la reina como su majestad. No hables a menos que te dirijan. Y Jaque, no importa lo que oigas hoy, intenta mantener la calma. Eso último no me hace sentir mejor». Jaque dijo: «Lo sé, pero necesitas estar preparado. Lo que suceda hoy en la sala del trono sorprenderá a mucha gente, incluido tú». Caminaron por más pasillos, cada uno más imponente que el anterior. Otras personas se dirigían al mismo destino, todas vestidas con ropas elaboradas que hacían que Jaque se sintiera simple a pesar de sus nuevas vestimentas. Vio seres de especies sobre las que solo había leído. Algunos tenían múltiples brazos, otros tenían una piel que parecía cristal viviente, y algunos parecían flotar en lugar de caminar. Todos lo miraban fijamente al pasar, el humano, el forastero. Jaque podía sentir su curiosidad y, en algunos casos, su hostilidad. Mantuvo la mirada al frente e intentó recordar cómo respirar. Las puertas de la sala del trono eran enormes, talladas en una sola pieza de piedra que parecía contener estrellas. Al abrirse, Jaque oyó el sonido de miles de voces hablando a la vez. La sala, más allá, era tan grande que no podía ver las paredes lejanas. El techo era transparente, mostrando el cielo con sus brillantes anillos de energía. Miles de seres llenaban el espacio. Courtiers en elaborados vestidos, nobles con símbolos de rango que Jaque no entendía. Oficiales militares con cofres llenos de metales y diplomáticos de incontables mundos. Todos se giraron para mirar cuando Jaque entró. El piso estaba pulido a un brillo de espejo. Jaque podía ver su propio reflejo mirándolo mientras caminaba. Sus pasos resonaban a pesar de la multitud. En el otro extremo de la habitación, en un trono que parecía estar hecho de luz estelar capturada, estaba sentada la reina Sépira.
Era el ser más llamativo que Jake había visto jamás. Su piel era de un azul profundo que cambiaba a púrpura con la luz. Su cabello era blanco y parecía moverse por sí solo, flotando alrededor de su cabeza como si estuviera vivo. Vestía túnicas que mostraban nebulosas y galaxias reales arremolinándose en la tela como si el universo mismo estuviera tejido en la tela. En su cabeza había una corona que parecía estar hecha de energía pura, brillando con poder. Pero fueron sus ojos los que captaron la atención de Jake. Eran antiguos y sabios, con una profundidad que lo hacía sentir pequeño. Sin embargo, también había algo más en ellos, algo que casi parecía nerviosismo. Jake avanzó, contando sus pasos como Lyra le había enseñado. Al llegar a la distancia adecuada, hizo una profunda reverencia. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba seguro de que todos en la sala podían oírlo. Jake Morrison de la Tierra. La voz de la reina llenó la cámara. No era fuerte, pero resonó en cada rincón, resonando con una fuerza que hacía vibrar el aire. ¿Sabe por qué ha sido traído ante nosotros? Jake se enderezó tras su reverencia. No, Su Majestad. No lo sé. Un murmullo recorrió la multitud. Los susurros comenzaron y luego se apagaron rápidamente cuando la reina levantó una mano 3 años atrás. La reina continuó. Nuestros caminos se cruzaron en la estación Yon. Estabas reparando un sistema de filtración de aire en el sector comercial. Yo estaba allí, viajando disfrazado, observando la cultura y la sociedad humanas. La mente de Jake retrocedió 3 años. Estación Yon hacía 3 años. Había trabajado allí desde su llegada. Intentó recordar cualquier cosa inusual, cualquier encuentro que pudiera haber involucrado a alguien importante disfrazado. Hubo un incidente con un puesto de comida. La reina dijo, el sistema de pagos rechazó los créditos de una mujer. Había viajado lejos y no tenía otros medios para comprar comida. Estabas en tu hora de almuerzo. De repente, Jake recordó a una mujer con un acento extraño, con aspecto confuso y frustrado en la cafetería. El vendedor había sido grosero con ella, diciéndole que sus créditos no valían. Jake estaba sentado cerca, comiendo un sándwich y algo de fruta que había traído del economato. «Compartiste tu comida conmigo», dijo la reina. Y ahora Jake podía percibir algo en su voz. Emoción. No pediste nada a cambio. No sabías quién era yo. Simplemente viste a alguien que necesitaba ayuda y la ayudaste. Hablamos durante 20 minutos. Me hablaste de tu trabajo, de la tierra, de las películas que disfrutabas ver. Fue la conversación más sincera que había tenido en décadas. La sala del trono estaba en absoluto silencio. Todas las miradas estaban fijas en Jake, quien se quedó paralizado, intentando procesar lo que oía. En la cultura valorana, la reina continuó, levantándose de su trono. Existe una antigua tradición. Cuando alguien muestra pura generosidad, sin esperar nada a cambio, tratando a otro como a un igual sin importar su estatus o diferencia, se considera la mayor señal de compatibilidad y carácter. Una persona así es digna del mayor honor. Empezó a bajar del trono, bajando los escalones hacia Jake. La multitud se apartó como el agua, dándole espacio. La mente de Jake le gritaba que corriera, pero sus pies no se movían. Durante 3 años, he buscado por la galaxia a alguien que me viera simplemente como una persona más. Alguien que mostrara amabilidad sin intenciones. Alguien cuyo carácter se demostrara no con palabras ni credenciales, sino con simples acciones. Cuando no se esperaba ninguna recompensa, la reina se detuvo justo frente a Jake. Ahora estaban lo suficientemente cerca como para que pudiera ver los patrones en sus ojos, como galaxias girando en miniatura. Jake Morrison, dijo, su voz ahora suave, pero aún resonando por toda la cámara. Por las antiguas leyes de mi pueblo y las tradiciones de nuestro imperio, te declaro mi consorte elegido. Ahora estás unido a la reina de Varia. Eres príncipe de este reino. Por un instante, el tiempo pareció detenerse. Jake no podía respirar, no podía pensar, no podía procesar lo que acababa de oír. Consorte, príncipe, esto no podía ser real. Tenía que ser un sueño, un error o alguna broma elaborada. Entonces, la sala del trono estalló en caos. Las voces se alzaron conmocionadas e indignadas. Los courtiers avanzaron en tropel, gritando protestas. Un hombre de piel carmesí y túnicas que lo identificaban como alguien importante se abrió paso entre la multitud. Su Majestad, esto es una locura, gritó. No puede casarse con este humano. No tiene título, linaje ni entrenamiento. Es un trabajador de mantenimiento. Otros se unieron.
Una mujer de piel azul pálido y joyas que brillaban con luz interior dio un paso al frente. Piensen en las consecuencias políticas. Tenemos alianzas que dependen del matrimonio real. Casas nobles que han esperado siglos para ser consideradas. Al pausarlo, más voces se sumaron a la guarida. Jaque se quedó en el centro de todo, sintiéndose como si se ahogara. Esto no estaba pasando. Esto no podía estar pasando. Silencio. La voz de la reina atravesó el ruido como una cuchilla. La multitud se quedó en silencio. Aunque Jaque aún podía ver la ira y la conmoción en innumerables rostros, el hombre de piel carmesí dio un paso al frente de nuevo. Su Majestad, soy el canciller Corbin y debo protestar por esta decisión. Nuestras leyes pueden darle el derecho a elegir a su consorte, pero también exigen que esa persona sea digna del cargo. Este humano no sabe nada de nuestra cultura, nuestra política, nuestras costumbres. ¿Cómo puede estar a su lado como un igual? Jaque recuperó la voz, aunque salió más débil de lo que deseaba. Creo que alguien debería preguntarme si realmente quiero esto. Todas las miradas en la sala se volvieron hacia él. La expresión de la reina cambió, y a través de la conmoción y la confusión, Jaque vio vulnerabilidad en ella. ¿Te niegas?, preguntó en voz baja. Era una pregunta tan simple, pero Jaque podía sentir el peso que la sostenía. Si decía que sí, insultaría a la gobernante más poderosa de la galaxia delante de toda su corte. Si decía que no, su vida, tal como la conocía, habría terminado para siempre. Miró a la reina Sepa, la miró de verdad, más allá de la corona, el poder y la antigua autoridad. Vio a una mujer que había estado lo suficientemente sola como para viajar disfrazada, buscando algo real, alguien que había recordado un simple acto de bondad durante 3 años. Alguien que corría un riesgo enorme delante de miles de personas, declarando su elección y manteniéndola a pesar de la evidente oposición. No me niego, dijo Jaque con cautela, pero es mucho para comprender de una vez. Podríamos hablar de esto en privado. Otra ola recorrió la multitud. El rostro del canciller Corin se ensombreció. El humano se atreve a exigirle a la reina. El humano hace una petición razonable. Dijo la reina Sepa con firmeza. Se giró para dirigirse a toda la corte. Haremos un receso de un ciclo solar. Mañana, Jaque Morrison dará su respuesta formal. Hasta entonces, está bajo la protección de la corona. Cualquiera que le haga daño responderá ante mí personalmente. La forma en que lo dijo no dejaba lugar a interpretaciones. Era una amenaza directa y todos en la sala la entendieron. Esta asamblea queda disuelta, declaró la reina. La multitud comenzó a dispersarse. Pero lentamente, muchos se detuvieron a mirar a Jaque o a susurrar. Podía sentir la hostilidad que irradiaban algunos. Otros parecían simplemente curiosos. Les sorprendió ver que algunos parecían casi aprobarlos. Ra apareció a su lado al instante. «Ven conmigo ahora», susurró con urgencia. No todos respetarán la protección de la reina si creen que pueden actuar sin testigos. Lo condujo rápidamente a través de una puerta lateral y por un pasillo serpenteante. Tras ellos, Jaque oyó voces que discutían. Llegaron a una suite de habitaciones y Lyra lo empujó adentro, cerrando la puerta tras ellos. Jaque se desplomó en una silla. Sus piernas finalmente cedieron. ¿Qué acaba de pasar? ¿De verdad la reina me acaba de declarar su esposo delante de miles de personas? Sí, dijo Lyra simplemente. Y tienes que entender lo que eso significa. El puesto de consorte real es el segundo puesto más poderoso del imperio. Tendrías influencia sobre la política, las decisiones militares, el destino de miles de millones de seres. Hay al menos 12 casas nobles que esperaban que uno de sus miembros fuera elegido. Te acabas de convertir en la persona más controvertida de la galaxia. Jaque se tapó la cara con las manos. Compartí un sándwich con ella. Un sándwich de hace 3 años. No se trataba del sándwich, dijo Lyra con suavidad. Se trataba de quién eres. Lo que esa acción revelaba sobre tu carácter. Soy técnico de mantenimiento que arregla filtros de aire. Eres una persona que mostró amabilidad cuando no había ningún beneficio en hacerlo. En esta corte, eso es más raro de lo que imaginas. Llamaron a la puerta. Lyra se tensó. Su mano se movió hacia un arma que Jaque no había notado que portaba. Pero cuando la puerta se abrió, era la reina Sapira quien entró sola. Lyra hizo una reverencia y salió rápidamente, cerrando la puerta tras ella. Jaque y la reina se miraron en silencio. La reina Sapira parecía diferente ahora, de pie en la habitación silenciosa, sin miles de ojos observándola. Parecía de alguna manera más pequeña,
más vulnerable. Las túnicas cósmicas aún ondeaban con galaxias, y la corona aún brillaba con poder. Pero sus hombros estaban ligeramente encorvados, como si llevara un peso insoportable. ¿Puedo sentarme?, preguntó. Jake señaló una silla frente a él. Se sintió extraño, dando permiso a una reina para sentarse en su propio palacio, pero esperó a que la sintiera antes de acomodarse. Se quedaron en silencio un largo rato. Jake no sabía por dónde empezar, y al parecer ella tampoco. «Sé que esto es abrumador», dijo finalmente Sepra. Su voz también era diferente, más suave y humana, sin necesidad de proyectarse a una sala enorme. «Sé que he puesto tu vida patas arriba». «Es una forma de decirlo», dijo Jake. Intentaba no enfadarse, pero la confusión y el miedo se mezclaban en su pecho. «¿Por qué no me avisaste? ¿Por qué no me contactaste primero y explicarte lo que planeabas? Porque temía que te negaras y te daban tiempo para pensarlo, y porque nuestras leyes exigen que la declaración se haga públicamente ante el tribunal para que todos puedan presenciarla». Bajó la vista hacia sus manos. «Lo lleve mal. Estaba tan concentrada en seguir la tradición que no consideré cómo te sentirías al escucharlo así. Me recordaste durante 3 años», dijo Jake, de una sola conversación. «¿Por qué?». Sepa se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, el palacio se extendía en la distancia, hermoso, perfecto y completamente ajeno. «He gobernado durante 60 de tus años terrestres», dijo. «Me convertí en reina cuando era joven, demasiado joven quizás. Mis padres murieron en un accidente y de repente me convertí en responsable de un imperio de billones. ¿Sabes lo que eso le hace a una persona? Saber que cada decisión que tomas afecta a innumerables vidas. Saber que un error podría causar sufrimiento a una escala que no puedes imaginar». Jake negó con la cabeza en silencio. «Te aísla». Sepa continuó. «Todos a tu alrededor quieren algo. Poder, influencia, riqueza, favor. Cada sonrisa esconde una agenda. Cada conversación es una negociación. Cada cumplido es calculado. Durante 60 años, he estado rodeada de gente. Sin embargo, he estado completamente sola». Se giró para mirarlo. Hace 3 años, estaba considerando la abdicación. Iba a renunciar a la corona. Dejaría que alguien más llevara la carga. Estaba vacía por dentro. Y entonces entré en ese café en la estación Hoo-Seon, y un trabajador de mantenimiento humano compartió su almuerzo conmigo. Era solo un sándwich y algo de fruta, dijo Jake semanalmente. Era amabilidad sin ataduras. No sabías quién era yo. No ganaste nada al ayudarme. Simplemente viste a alguien que necesitaba ayuda y ayudaste. Hablamos de cosas cotidianas. Tus películas favoritas de la Tierra, el ridículo supervisor que tenías, la vista del planeta desde la plataforma de observación. Durante 20 minutos, no fui una reina. Solo era una persona conversando con otra persona. Se acercó a Jake, su mirada intensa. Esa conversación me salvó. Me recordó que la bondad aún existe en la galaxia, que no todos se mueven por motivos egoístas, que era posible conectar con alguien a un nivel genuino. Regresé a mis deberes con un propósito renovado, y me di cuenta de que si iba a seguir gobernando, necesitaba a alguien a mi lado que me ayudara a recordar esas cosas. Alguien que me dijera la verdad en lugar de lo que quería oír. Alguien que me viera como persona primero y como reina después. Jake se levantó y empezó a pasearse. «Pero no me conoces». «En realidad, no. Pasaste 20 minutos conmigo hace 3 años. ¿Cómo puedes basar una decisión tan importante en eso? Sé más de lo que crees». Después de regresar a Victoria, hice que mi servicio de inteligencia te observara. No de forma intrusiva, añadió rápidamente al ver la expresión de Jake. «Solo informes ocasionales. Aprendí que ayudas a tus compañeros de trabajo incluso cuando eso dificulta tu propio trabajo. Que donas parte de tu pequeño salario para apoyar orfanatos en la tierra. Que te ofreces como voluntario para hacer los peores turnos para que los trabajadores con familia puedan tener mejores horarios. Que has rechazado 3 ascensos porque no querías supervisar a otros. Solo querías arreglar las cosas. Me has estado espiando durante 3 años. He estado observando a alguien que pensé que podría merecer estar a mi lado. Hay una diferencia». Sepa volvió a sentarse con aspecto cansado. «Sé que esto no es justo para ti. Sé que te pido algo enorme, pero necesito tu respuesta. ¿Aceptarás este puesto? ¿Te convertirás en mi consorte?» Jake dejó de caminar y la miró. La miró de verdad. Vio la soledad que ella había descrito, el peso de una responsabilidad que nunca se aliviaba,
la desesperada esperanza de haber encontrado a alguien que pudiera ayudarla a llevar esa carga. También vio a la reina del imperio más poderoso de la galaxia, un ser con tecnología y recursos inimaginables, que podía tener todo lo que quisiera, y lo que quería era alguien que fuera genuino con ella. «No sé nada sobre ser un príncipe», dijo Jake. «No conozco tu cultura, tu política, tu idioma. No sé cómo dirigir un imperio ni tomar decisiones que afectan a miles de millones de personas. Sería terrible en esto. Aprenderías. Yo te ayudaría a aprender. Tu corte ya me odia. ¿Viste sus caras? Creen que no soy digna. Y probablemente tengan razón. Mi corte está formada por políticos y nobles que han olvidado lo que significa simplemente ser buenas personas. Se mide el valor por linajes, títulos y conexiones políticas. Pero esas cosas no hacen a alguien un buen compañero ni un buen líder». Sepa se levantó de nuevo y caminó hacia Jake, deteniéndose justo frente a él. «Necesito a alguien que me mantenga con los pies en la tierra. Alguien que me recuerde que, bajo toda la ceremonia y el poder, solo somos personas intentando dar lo mejor de nosotros mismos. ¿Puedes hacer eso?» Jake pensó en su vida en la estación Huseyon. La misma rutina todos los días. La soledad de vivir en un apartamento pequeño, comiendo solo, arreglando cosas que se romperían de nuevo. Había estado a salvo allí, pero no había sido feliz. No había estado realmente vivo. Solo existía. Esto era aterrador. Esto era peligroso. Esto era una completa locura. Pero también era una aventura, un propósito, una oportunidad de importar. Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta con urgencia. Lyra irrumpió sin esperar permiso. Su rostro palideció. «Su Majestad, tenemos un grave problema. 3 casas nobles han presentado desafíos formales. Están invocando las pruebas de ascensión». La expresión de Seira se endureció al instante. «¿Quiénes?» «La casa Vex, la casa Corin y la casa Tyne. Afirman que si Jake Morrison quiere convertirse en consorte, primero debe demostrar su valía mediante las antiguas pruebas». Jake los miró fijamente. «¿Qué son las pruebas de ascensión?» Lyra se giró hacia con expresión sombría. «Son una serie de desafíos creados hace cientos de años, cuando los Toranos aún eran una cultura guerrera. Fueron diseñados para comprobar si alguien tenía la fuerza, la inteligencia y el coraje necesarios para apoyar al monarca. Ponen a prueba la capacidad de combate, el pensamiento estratégico y la fortaleza de carácter». «¿Cuán peligrosos son?», preguntó Jake, aunque ya sospechaba la respuesta. 17 personas han muerto intentándolos a lo largo de los siglos, dijo Lyra en voz baja. Otras 43 resultaron con heridas permanentes. Nadie los ha invocado en más de 300 años. Séphira se giró hacia Lyra con voz firme y autoritaria. «Informa a las casas que su desafío es rechazado. No arriesgaré la vida de Jake por sus juegos políticos. Si rechazas el desafío, pueden solicitar una moción de censura». «Tu liderazgo», dijo el LRA con cautela. «Con el respaldo de 3 casas principales, tendrían suficiente apoyo. Podrían forzar tu abdicación». La sala se sumió en un profundo silencio. Jake observó cómo Séphira apretaba la mandíbula. Veía la decisión imposible que pesaba sobre sus hombros. Rechazar el desafío y perder su trono. Aceptarlo y arriesgar su vida. No había una buena opción. «Lo haré», se oyó decir Jake. Ambas mujeres se giraron para mirarlo. «Jake, no tienes que hacerlo», empezó Séphira. «Sí, lo hago», interrumpió Jake. «Si me niego, pierdes tu trono. Si rechazas el desafío por mí, todos pensarán que soy un cobarde y parecerás débil. La única manera de avanzar es seguir adelante». Esbozó una sonrisa temblorosa. «Además, dijiste que necesitabas a alguien que afrontara situaciones difíciles contigo. Esta parece una buena prueba». «Estas pruebas fueron diseñadas para guerreros entrenados», dijo el LRA con urgencia. «Eres técnico de mantenimiento. No tienes entrenamiento de combate ni experiencia en estrategia a esta escala. Las casas eligen estas pruebas específicamente porque creen que fracasarás. Entonces supongo que será mejor que le sorprenda», dijo Jake con más confianza de la que sentía. Seira se acercó a él, escrutando su rostro. «¿Por qué haces esto? Ni siquiera has aceptado ser mi consorte. Podrías marcharte ahora mismo. Rechazar el puesto. Rechazar las pruebas. Volver a tu puesto. Nadie te culparía». Jake pensó en eso. Tenía razón. Podía irse. Volver a la estación Yon, a su pequeño apartamento y a su rutina habitual. Cuidarse.
mantenerse pequeño, seguir arreglando filtros de aire hasta que envejeciera y tuviera canas. Pero pensó en la mujer que tenía frente a él, que había estado sola durante 60 años a pesar de estar rodeada de millones, que había recordado un pequeño acto de bondad durante 3 años, que estaba dispuesta a arriesgar su trono antes que obligarlo a correr peligro. Pensó en la oportunidad de importar, de marcar la diferencia, de formar parte de algo más grande que él mismo. Hago esto porque te arriesgaste conmigo. Jake dijo, me declaraste tu consorte delante de toda tu corte. Sabiendo que causaría problemas, defendiste tu decisión incluso cuando todos se oponían. Lo menos que puedo hacer es mostrar ese mismo coraje. Algo cambió en los ojos de Sapphira. Sorpresa, gratitud y algo más. Algo que podría haber sido el comienzo de un verdadero afecto. Muy bien, dijo. Entonces te preparamos para las pruebas. LRA. Quiero que nuestro mejor instructor de combate sea asignado a Jake inmediatamente. Quiero que asesores estratégicos le informen. Quiero que todos los recursos que tenemos se concentren en darle la mejor oportunidad posible. Su Majestad, solo tenemos 3 días antes de que comiencen las pruebas, dijo Lyra. Entonces usaremos cada hora de esos 3 días. Jake Morrison está bajo mi protección y no dejaré que las casas lo destruyan para ganar puntos políticos. Se volvió hacia Jake. Estaré contigo en cada paso de esto. Pase lo que pase, no lo enfrentarás solo. Jake asintió, intentando no pensar en el hecho de que 17 personas habían muerto en estas pruebas. Intentando no pensar en el entrenamiento de combate que no tenía, el conocimiento estratégico del que carecía, las 1000 maneras en que esto podría salir mal. En cambio, se concentró en la mujer que tenía frente a él y en la decisión que ya había tomado en su corazón. Muy bien, entonces, dijo, empecemos. Muéstrame que necesito aprender para sobrevivir a estas pruebas. Sepra sonrió, y por primera vez desde que la conoció, fue una sonrisa genuina sin el peso de la ceremonia. Gracias, Jake Morrison, por arriesgarte, por mostrar valentía, por ser exactamente la persona que esperaba que fueras. Pregúntame si sigo pensando eso después de sobrevivir a estas pruebas, dijo Jake. Cuando la sobrevivas, corrigió Sepra. No sí, sino cuando. Tengo fe en ti. Jake deseó tener la misma fe en sí mismo, pero había tomado su decisión, y ya no había vuelta atrás. El entrenamiento comenzó de inmediato. Jake fue llevado a una sección del palacio que no había visto antes, en las profundidades del subsuelo, donde los muros eran de piedra desnuda y el aire olía a sudor y esfuerzo. Allí era donde entrenaba la Guardia Real, donde los guerreros se preparaban para la batalla. Un guerrero octorano lo esperaba. Era enorme. Con la piel verde oscura cubierta de cicatrices se contaban historias de innumerables luchas. Su nombre era Comandante Vex, y su expresión dejaba claro que pensaba que entrenar a Jake era una pérdida de tiempo. 3 días, dijo Vex, mirando a Jake de arriba abajo con evidente decepción. Me das 3 días para preparar a alguien sin experiencia en combate para pruebas que matan a guerreros entrenados. Esto es imposible. Entonces enséñame lo que es posible, dijo Jake. No necesito ser perfecto. Solo necesito sobrevivir. Vex gruñó. Al menos eres realista. La mayoría de los humanos estarían presumiendo de cómo ganarán. Muy bien. Muéstrame lo que puedes hacer. Lo que siguió fue el día más agotador y doloroso de la vida de Jake. Vex puso a prueba sus reflejos, su fuerza, su resistencia. Todas las pruebas mostraban lo mismo. Jake era completamente normal. No era fuerte, no era rápido, no era particularmente coordinado, solo un humano normal que había pasado años arrastrándose por túneles de mantenimiento y levantando herramientas. No puedes ganar una pelea directa, dijo Vex después de que terminaran las pruebas. Cualquier guerrero que te pongan te destruirá en segundos. Así que no te entrenaremos para luchar. Te entrenaremos para sobrevivir. Durante los siguientes 3 días, Jake aprendió, no a atacar, sino a esquivar. No a derrotar a sus oponentes, sino evitar ser derrotado. Vex le enseñó a interpretar el lenguaje corporal, a predecir de dónde vendrían los ataques, a usar su pequeño tamaño en su beneficio. Los guerreros grandes se sobrecomprometen, explicó Vex, demostrándolo con movimientos lentos. Ponen toda su fuerza en los golpes. Cuando fallan, pierden el equilibrio por un instante. Esa es oportunidad, no de atacar, sino de moverse, de ganar distancia, de sobrevivir unos segundos más. Jake practicó rodar, agacharse, crear espacio.
Su cuerpo le dolía por los impactos y las caídas. Estaba cubierto de moretones. Pero poco a poco empezó a comprender lo que Vex le estaba enseñando. No se trataba de ser fuerte. Se trataba de ser inteligente. El segundo día, asesores estratégicos se unieron al entrenamiento. Le mostraron a Hake escenarios complejos que involucraban movimientos de flotas y negociaciones políticas. Hake se quedó mirando las pantallas holográficas, completamente abrumado. No entiendo nada de esto, admitió. No sé de tácticas militares ni de estrategia política. Una anciana valtorana llamada consejera Meera sonrió amablemente. Entonces no intentes pensar como un comandante militar o un político. Piensa como lo que eres, alguien que resuelve problemas. Cambió la pantalla para mostrar un escenario más sencillo. Una estación espacial está perdiendo el soporte vital. Tienes tiempo y recursos limitados. ¿Qué haces? Hake estudió el problema. Lo comprendió. Primero, encuentra la causa raíz. Es un corte de energía, una avería del sistema o un daño. Segundo, prioriza. ¿Qué áreas necesitan soporte vital con mayor urgencia? Tercero, trabaja con lo que tienes. ¿Se pueden usar partes de sistemas menos críticos para reparar los críticos? Exactamente. Meera dijo, la estrategia es simplemente resolver problemas a mayor escala cuando te dan la prueba estratégica. No intentes ser algo que no eres. Usa las habilidades que ya tienes. La preparación para la tercera prueba fue la más extraña. Un antiguo sacerdote valorano vino a hablar con Hake sobre el árbol del oráculo, la prueba de carácter que le mostraría sus miedos más profundos. El árbol penetra en tu mente, explicó el sacerdote. Encuentra lo que más te aterroriza y lo hace real. Mucha gente ve la muerte o la muerte de seres queridos. Algunos ven el fracaso a gran escala. Otros ven como sus recuerdos más oscuros cobran vida. ¿Qué hago cuando lo veo? Preguntó Hake. Lo afrontas. No corres. No apartas la mirada. Reconoces el miedo y te mantienes firme ante él. El árbol no mide si no tienes miedo, sino si tienes el coraje de enfrentarlo sin huir. La noche anterior a las pruebas, Hake no pudo dormir. Su cuerpo estaba exhausto por el entrenamiento, cubierto de moretones y dolorido en lugares que desconocía, pero su mente no descansaba. No dejaba de pensar en todas las maneras en que las pruebas podrían salir mal, todas las cosas que no sabía cómo hacer, todas las razones por las que fracasaría. Llamaron suavemente a su puerta. Cuando la abrió, Sepa estaba allí sola, sin guardias ni acompañantes. Pensé que estarías despierta, dijo. Hake la dejó entrar. Se sentaron juntos en silencio un rato, contemplando las luces de la ciudad. Estoy aterrorizado, admitió finalmente Hake. He estado intentando ser valiente, pero la verdad es que no lo soy. Más asustado que nunca en mi vida. Bien, dijo Sepa. El miedo significa que comprendes el peligro. Solo los tontos afrontan pruebas como esta sin miedo. 17 personas han muerto, dijo Hake en voz baja. ¿Y si soy el número 18? Sepa le tomó la mano. Su piel era fresca y suave, y Hake sintió una extraña calidez extenderse por el contacto. Entonces habré cometido un terrible error y cargaré con esa culpa el resto de mi vida. Pero no creo que eso suceda. Te he observado estos últimos 3 días. No te rindes. Cuando Vex te derribó, te levantaste. Cuando el problema estratégico parecía imposible, seguiste intentándolo. Esa es la cualidad que necesito a mi lado. Solo soy un trabajador de mantenimiento, dijo Hake. Arreglo cosas rotas. Eso es todo lo que sé hacer. El imperio está roto en muchos sentidos. Sepa dijo, quizás eso sea justo lo que necesitamos. Se sentaron juntos hasta que el amanecer comenzó a iluminar el cielo. Entonces llegó la hora. La arena era enorme, tallada en piedra negra que parecía absorber la luz. Miles de espectadores llenaban los asientos, y Hake podía sentir sus miradas sobre él mientras lo conducían al centro. Algunos rostros mostraban curiosidad, otros hostilidad. Muchos demostraban la certeza de que fracasaría. Sepa estaba sentada en el palco real, con un rostro cuidadosamente neutral, pero Hake podía ver la tensión en su postura. El canciller Corbin estaba de pie en el centro de la arena, su voz amplificada para llegar a cada rincón. Hoy presenciamos las pruebas de la ascensión. Hake Morrison de la Tierra reclama el derecho a erigirse como consorte de nuestra reina. Enfrentará 3 desafíos para demostrar su valía. La primera prueba es el combate. De la puerta opuesta emergió un guerrero que entristeció a Hake. La criatura medía 2,4 metros de altura.
cubierto con una armadura que parecía hecha de metal. Portaba un arma que crepitaba con energía azul. Este era Gris, el invicto, y Jaque comprendió por qué tenía ese nombre. Lyra apareció junto a Jaque por un momento, en su papel de su padrino. Recuerda lo que Vex te enseñó. No intentes ganar. Simplemente sobrevive durante 10 minutos. Muévete, esquiva, crea distancia. Tú puedes. A Jaque le dieron una simple espada de energía, la única arma que había aprendido a usar en 3 días. La sentía pesada y torpe en la mano. Sonó un cuerno. La prueba había comenzado. Gris cargó de inmediato, cubriendo la distancia que lo separaba en segundos. Jaque apenas levantó la espada a tiempo para bloquear el primer golpe. El impacto casi le arrancó el arma de las manos y lo hizo tambalearse hacia atrás. No podía igualar la fuerza de este guerrero. No podía igualar su velocidad ni su habilidad. Solo podía hacer lo que Vex le había enseñado: sobrevivir. Jaque rodó hacia un lado cuando otro golpe cayó donde estaba parado. El arma de energía golpeó el suelo y dejó una marca quemada en la piedra. Se puso de pie de un salto y corrió, poniendo distancia entre él y Gris. La multitud emitió sonidos que podrían haber sido risas o desaprobación. Huir parecía cobarde, pero a Jaque no le importaba cómo se veía. Necesitaba sobrevivir. Gris lo persiguió, blandiendo su arma en poderosos arcos. Jaque observaba los hombros del guerrero como Vex le había enseñado. Los hombros indicaban hacia dónde iría el ataque. Cuando Gris lanzaba un golpe alto, Jaque se agachaba. Cuando lanzaba un golpe bajo, Jaque saltaba. Pasaron 3 minutos. Jaque ya respiraba con dificultad, con los músculos ardiendo por el movimiento constante. Gris apenas parecía cansado. Jaque recordaba sus años trabajando en túneles de mantenimiento, arrastrándose por espacios reducidos, apretujándose en zonas donde los trabajadores más grandes no cabían. Era más pequeño que Gris. Le vendría bien eso. Cuando Gris volvió a la carga, Jaque no corrió hacia atrás. Corrió hacia adelante, deslizándose bajo el brazo del guerrero en el último segundo. Se acercó a Gris por detrás y asestó un golpe ligero en la parte trasera de la armadura de la pierna del guerrero. No le hizo daño, pero lo sorprendió. La multitud emitió sonidos diferentes ahora. Interés en lugar de burla. Pasaron 5 minutos. Los brazos de Jaque parecían de plomo. Había recibido varios golpes de refilón que lo habría matado de no ser por la armadura ligera que llevaba. Le palpitaba el costado izquierdo donde el arma de Gris lo había alcanzado, pero seguía de pie, seguía moviéndose. Aún sobrevivía. Gris se estaba frustrando. Jaque lo notaba en la forma en que los ataques de los guerreros se volvían más agresivos, menos controlados. Vex tenía razón. Los guerreros grandes se sobrepasaban cuando se enojaron. 7 minutos. La visión de Jaque comenzaba a nublarse por el agotamiento. Tropezó y casi se cae, evitando por los pelos un golpe que habría puesto fin al juicio. 8 minutos. La multitud hacía ruido, pero Jaque ya no distinguía si vitoreaban o abucheaban. Toda su atención estaba en el siguiente segundo, el siguiente movimiento, la siguiente respiración. 9 minutos. Gris lo atrapó con un revés que derribó a Jaque. Cayó al suelo con fuerza. Se quedó sin aliento. El guerrero levantó su arma para rematar. Jaque rodó desesperadamente hacia un lado. El arma golpeó la piedra donde había estado su cabeza. Se puso de pie, tambaleándose, apenas capaz de sostener la espada. Sonó el cuerno. 10 minutos. El juicio había terminado. Jaque se desplomó de rodillas, jadeando. Le dolía todo el cuerpo, pero había sobrevivido. Gris se acercó y le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse. El gesto lo sorprendió. «Luchaste bien para ser humano», dijo Gris con voz respetuosa. «Esperaba que murieras en el primer minuto. Tienes coraje». Jaque tomó la mano que le ofrecía y dejó que Gris lo ayudara a ponerse de pie. «Yo tengo terquedad. Hay una diferencia». Gris rió. Un sonido profundo y retumbante. «La terquedad es la mejor cualidad de un guerrero. Lo harás bien, humano». La multitud emitía sonidos que podrían haber sido de aprobación. Jaque levantó la vista hacia el palco real y vio a Sepa. Sonreía y pudo ver alivio en sus ojos. Una prueba terminada. 2 por delante. Iba a sobrevivir a esto. De verdad iba a sobrevivir. A Jaque solo le dieron unos minutos para descansar antes de que comenzara la segunda prueba. Los médicos revisaron sus heridas y le dieron algo de beber con un sabor extraño, pero que inmediatamente le quitó la sensación de que le ardían los músculos. Los moretones aún le dolían, pero el dolor agudo se convirtió en un dolor sordo.
Lyra apareció a su lado con ropa limpia. La armadura que había usado para el combate estaba abollada y quemada. «Lo hiciste mejor de lo que nadie esperaba», dijo en voz baja. «Pero la próxima prueba será diferente. Esta pone a prueba tu mente, no tu cuerpo». Jake fue conducido a una cámara adyacente a la arena. Dentro había una enorme pantalla holográfica que llenaba toda la sala. El canciller Corbin esperaba junto con 3 jueces con túnicas marcadas con símbolos que Jake no reconoció. La segunda prueba pone a prueba el pensamiento estratégico y la toma de decisiones. Corbin anunció que no parecía contento de que Jake hubiera sobrevivido a la primera. Se te presentará un escenario de crisis. Tienes 1 hora para resolverlo. Los jueces evaluarán tu solución basándose en la eficacia, la creatividad y la consideración de las consecuencias. La pantalla holográfica se encendió, mostrando un sistema estelar con múltiples planetas, rutas comerciales marcadas con líneas brillantes y posiciones de flotas indicadas con símbolos. Los datos se desplazaban por los laterales, mostrando cifras de población, producción de recursos y afiliaciones políticas. «El escenario es este», uno de los jueces explicó. «Ha estallado una rebelión en las zonas más alejadas, concretamente las colonias mineras del sistema Vexar. Han declarado su independencia del imperio, se han apoderado de la guarnición imperial y se niegan a pagar impuestos o acatar la ley imperial. ¿Cómo se resuelve esta situación?» Jake miró la pantalla, con la mente acelerada. Esto no era nada parecido a arreglar un reciclador de aire averiado. Implicaba millones de vidas, consecuencias políticas que no podía predecir y fuerzas militares de las que no sabía nada. Respiró hondo e intentó recordar lo que le había enseñado la consejera Meera. No intentes pensar como un político o un general. Piensa como alguien que resuelve problemas. El primer paso es identificar la causa raíz. Jake comenzó a consultar datos sobre las colonias Vexar. Leyó informes, estados financieros y registros de comunicación. La pantalla estaba diseñada para ser intuitiva, respondiendo a sus gestos y comandos de voz. Tras 15 minutos de investigación, Jake encontró algo. Las colonias habían presentado repetidas quejas durante los últimos 5 años. Sus costes operativos habían aumentado un 40% debido a fallos de los equipos y a las duras condiciones, pero su carga fiscal seguía siendo la misma. Pagaban lo mismo, pero obtenían muchas menos ganancias. «No pueden permitirse seguir operando en las condiciones actuales», dijo Jake en voz alta, más para sí mismo que para los jueces. «Esto no se trata realmente de independencia. Se trata de supervivencia». Profundizó en los datos. Las fallas de los equipos se debían a las condiciones extremas de los planetas mineros. La maquinaria se averiaba más rápido de lo previsto. Las piezas de repuesto eran caras. Las colonias habían solicitado ayuda en múltiples ocasiones, pero sus solicitudes se habían archivado en sistemas burocráticos y nunca se había actuado al respecto. Jake empezó a ver el problema con claridad. Era como una estación donde un fallo del sistema causaba otros, creando una cascada que empeoraba con el tiempo. Si se solucionaba el problema inmediato sin abordar la causa raíz, los fallos seguirían ocurriendo. Segundo paso, solucionar el problema inmediato. Jake estudió las fuerzas militares disponibles. El imperio tenía una flota cercana que podía retomar las colonias por la fuerza, pero eso implicaría combate, bajas civiles y la destrucción de la infraestructura minera. Incluso si el imperio ganaba, a la larga perdería instalaciones dañadas, población resentida, otras colonias observando y aprendiendo que el imperio resolvía los problemas con violencia. Jake descartó la opción militar y buscó alternativas. Las colonias necesitaban equipo y suministros que no podían permitirse. El imperio necesitaba el litio que producían las colonias. Tenía que haber una manera de satisfacer ambas necesidades. Empezó a realizar cálculos utilizando los datos económicos del sistema. Si el imperio reducía la carga fiscal en un 30% durante 5 años, las colonias obtendrían suficientes beneficios para mejorar su equipo. Un mejor equipo significaba menos fallos y una mayor producción. Después de 5 años, incluso con la tasa impositiva más baja, el imperio obtendría mayores ingresos totales porque la producción sería mayor. Tercer paso, prevenir futuros fallos. El verdadero problema era que las colonias no tenían forma de comunicar sus necesidades eficazmente. Sus quejas habían sido ignoradas porque no existía un sistema para responderlas. Jake propuso crear un consejo colonial que se reuniera periódicamente con los administradores imperiales, garantizando que los problemas se abordaran antes de que se convirtieran en una crisis.
Dedicó el tiempo restante a perfeccionar su propuesta, asegurándose de que las cifras cuadraran y considerando posibles objeciones y problemas. Al terminar la hora, Jake presentó su solución a los jueces. Los 3 jueces se reunieron, revisando los datos y discutiendo en voz baja. Jake no podía oír lo que decían, pero sus expresiones eran difíciles de interpretar. El canciller Corin se quedó a un lado, con los brazos cruzados, esperando claramente que Jake fracasara. Finalmente, uno de los jueces dio un paso al frente. El escenario estratégico que se les presentó se basa en una crisis real ocurrida hace 200 años. La respuesta imperial en ese momento fue una intervención militar. Las colonias fueron recuperadas por la fuerza. 3 instalaciones mineras fueron destruidas en los combates. 17.000 civiles murieron. Las colonias que sobrevivieron estaban resentidas y tuvieron un rendimiento inferior al esperado durante décadas. A Jake se le encogió el corazón. Había tardado demasiado en decidir, había sido demasiado cauteloso. Su solución, continuó el juez, es poco convencional. Prioriza la negociación sobre la fuerza. Aborda las causas fundamentales en lugar de los síntomas. Nuestras proyecciones muestran que tiene un 73% de probabilidades de éxito con una mínima pérdida de vidas y mejores resultados a largo plazo. El juez hizo una pausa y Jake contuvo la respiración. Determinamos que han superado la segunda prueba. Su enfoque demuestra un pensamiento estratégico que valora tanto los resultados prácticos como el bienestar de los ciudadanos imperiales. Jake sintió un gran alivio. 2 pruebas superadas, una más por delante. La prueba final se celebró esa noche en un bosque sagrado a las afueras del palacio principal. Jake fue llevado a un claro donde se alzaba un árbol milenario. Su corteza era plateada y parecía brillar con luz interior. Las ramas se extendían y las hojas relucían como si fueran de cristal. Cientos de cordiers se habían reunido alrededor del claro, formando un círculo. Sepa estaba de pie en el borde, ya no sentada aparte en un palco real. Para esta prueba, necesitaba estar presente. El anciano sacerdote con el que Jake había hablado se acercó, con sus túnicas blancas ondeando a su alrededor. La prueba final es de carácter, anunció. El árbol del oráculo te mostrará tu miedo más profundo. Debes enfrentarlo sin huir. Si corres, fracasas. Si apartas la mirada, fracasas. Solo al enfrentarte a tu miedo puedes demostrar que tienes el coraje de estar junto a la reina. Jake caminó hacia el árbol. De cerca, oía susurros que provenían de él, voces en idiomas que no entendía. La corteza se sentía cálida bajo su mano, casi vivo. ¿Estás listo?, preguntó el sacerdote. Jake volvió a mirar a Zafra. Ella lo observaba con una expresión que mezclaba esperanza y preocupación. Asintió. Apoya la mano completamente en el árbol, le indicó el sacerdote. Jake presionó la palma contra la corteza plateada. Por un instante, no ocurrió nada. Luego, el mundo se disolvió. Estaba de vuelta en la estación Yan, pero todo estaba mal. Las alarmas sonaban a todo volumen. Las luces rojas de emergencia parpadeaban en cada pasillo. Jake corrió por la estación, y dondequiera que mirara, los sistemas fallaban. El soporte vital se estaba apagando. El sistema de extinción de incendios estaba desconectado. Las brechas del casco se abrían al vacío. La gente lo llamaba, sus compañeros de trabajo, sus amigos, desconocidos que no conocía. Todos necesitaban que arreglara las cosas, que lo salvara. Jake corría de una emergencia a otra, intentando desesperadamente reparar los sistemas, detener la cascada de fallos. Pero por muy rápido que trabajara, no era suficiente. Vio morir a la gente. Oyó sus gritos mientras las secciones perdían la atmósfera. Vio incendios consumir pasillos porque los sistemas de supresión no funcionaban. Sintió como la estación se desmoronaba bajo sus pies. Y a pesar de todo, una voz susurraba en su mente. Es tu culpa. No eres lo suficientemente bueno. No eres lo suficientemente inteligente. No mereces estar aquí. Todos mueren porque no puedes salvarlos. Siempre les fallarás a quienes dependen de ti. El miedo era abrumador. Jake quería correr, cerrar los ojos, detenerlo. La culpa y el horror lo aplastaban. Cayó de rodillas en medio de un pasillo lleno de humo y gritos. Pero entonces recordó algo que Sapira había dicho. Necesitaba a alguien que se quedara. Alguien que no huyera cuando las cosas se pusieran difíciles. Alguien que se enfrentara a situaciones imposibles y siguiera intentándolo. Jake se obligó a mirar la pesadilla que lo rodeaba. Se obligó a observar cómo moría la gente, cómo la estación se desmoronaba,
como todo lo que intentaba arreglar seguía roto. No puedo salvar a todos, dijo en voz alta a la oscuridad. Sé que siempre he sabido que no soy perfecto. Cometo errores. Lo mejor que puedo no siempre es suficiente. La voz susurró de nuevo sobre el fracaso, sobre la indignidad. Pero puedo seguir intentándolo, continuó Jake, con la voz cada vez más fuerte. Puedo seguir presentándome. Puedo seguir dando lo mejor de mí incluso cuando no me baste. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Presentarse, intentarlo, preocuparse por el resultado incluso cuando no pueda controlarlo. Se puso de pie en medio de la pesadilla. Tengo miedo de fallarle a la gente. Tengo miedo de no ser suficiente. Pero no huiré de ese miedo. Lo llevaré conmigo y seguiré intentándolo de todos modos. Eso es la valentía. No la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. La visión se hizo añicos como un cristal roto. Jake se encontró de nuevo en la arboleda, de rodillas frente al árbol del oráculo. Tenía el rostro empapado en lágrimas que no se había dado cuenta de que lloraba. Todo su cuerpo temblaba. El sacerdote dio un paso al frente. Su rostro anciano reflejaba sorpresa. La mayoría de los guerreros ven muerte o dolor. ¿Qué viste? Fracaso, dijo Jake, su voz de caballo. No poder salvar a la gente. ¿Quién me necesitaba? Zafira apareció de repente allí, arrodillada a su lado. Lo ayudó a ponerse de pie. «Y tú te quedaste», dijo en voz baja. «Tú lo enfrentaste». «Yo me quedé», confirmó Jake. El sacerdote alzó los brazos para dirigirse a la multitud reunida. El árbol del oráculo ha juzgado. Jake Morrison ha superado la prueba de carácter. Ha enfrentado su miedo más profundo sin huir. Sepra se giró hacia la asamblea, todavía de la mano de Jake. Jake Morrison ha superado las 3 pruebas. Según las antiguas leyes de nuestro pueblo, ha demostrado ser digno. ¿Alguien cuestiona este juicio? El silencio invadió la arboleda. Jake observó los rostros que los observaban. El canciller Corin parecía enojado, pero no dijo nada. Las casas nobles que habían convocado las pruebas se quedaron paralizadas, claramente sin esperar que Jake tuviera éxito. Incluso Gris, el invicto, estaba allí y el guerrero asintió con respeto. Nadie habló. Nadie lo desafió. Entonces está decidido, anunció Sepra. Mañana celebraremos la ceremonia de unión. Jake Morrison se convertirá en mi consorte y príncipe del reino. Mientras caminaban de vuelta al palacio, Jake sintió que el agotamiento lo envolvía como una pesada manta. Había sobrevivido. De hecho, había sobrevivido a pruebas diseñadas para quebrar a guerreros entrenados. «¿Cómo te sientes?», preguntó Sepra en voz baja. Jake reflexionó. Le dolía todo el cuerpo. Estaba exhausto por la prueba estratégica y emocionalmente agotado por enfrentarse al árbol del oráculo. Pero debajo de todo eso, sentía algo más. Orgullo, logro, la certeza de haber enfrentado desafíos imposibles y haber triunfado. «Siento que me lo he ganado», dijo. «Pase lo que pase, al menos de que no me lo dieron todo por sentado. Demostré que podía afrontar lo que fuera necesario». Sepra le apretó la mano. «Demostraste más que eso. Demostraste que la amabilidad y el coraje importan más que los linajes y los títulos. Demostraste que el futuro del imperio puede ser diferente de su pasado. Demostraste que hice bien en elegirte». Llegaron al palacio cuando la última luz se desvanecía en el cielo. El mañana traería nuevos desafíos. La ceremonia de unión,